Buenos días, vamos a tener la lectura en esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice así: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Amén. Bueno, no son muchos versículos, pero son versículos bastante descriptivos acerca de Cristo. Y también acerca de los hombres y de la respuesta de los hombres a Cristo. Si hemos descubierto algo, los creyentes, a lo largo de la historia, es que el Señor Jesús es el Señor de la historia. Fijaros que antes de Cristo y después de Cristo es como está contado el tiempo en este mundo. El mundo cuenta el tiempo a partir de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de la venida de Cristo las cosas ya nunca más volvieron a ser iguales. Los creyentes y todos los hombres en general, desde el encuentro con Cristo, las cosas ya no son iguales. Porque Cristo marca su historia. Cristo marca su realidad, su presente, pero sobre todo su actitud con relación al Señor, a Jesús, cambiará su futuro. Y de eso es de lo que aquí está hablando. Aquí está diciendo de que hay una piedra. Una piedra. Es una piedra que parece igual que las demás, pero no lo es. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo. El pueblo judío, si os acordáis, daba una cierta importancia en su culto a las piedras. Las piedras servían como testimonio. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, una de las cosas que hizo fue levantar un testimonio de 12 piedras. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado la opresión, ellos habían cruzado el mar, ellos habían, el Jordán, y ellos habían entrado a una nueva realidad. Y utilizaban piedras como testimonio. Claro, esas piedras no hablaban, era el hecho de que estaban ahí lo que las hacía un testimonio. Pero lo cierto y verdad es que cada piedra representaba a una de las tribus. O sea, el pueblo de Dios a lo largo de la historia, en más de una ocasión, ha sido representado como una piedra. Pero hay piedras y piedras. No estoy hablando de que haya piedras que sean de granito y haya piedras que sean diamantes, porque de hecho existe en la realidad y es así, en verdad. Hay piedras que no valen demasiado y piedras que lo valen todo. En las piedras en el pueblo de Israel, que se utilizaban para edificar, pues todas podían ser más o menos iguales, pero había una que debía de ser diferente. Todas podían estar en cualquier sitio dentro del edificio, pero había una que tenía que estar en un sitio concreto.
Y a esa piedra se le llamaba piedra angular. Era una piedra, era como las demás, pero era bastante distinta. Cristo Jesús es representado por esa piedra angular en su iglesia. Él es el Señor. Él es el que sostiene todo con la palabra de su poder, tanto en el universo como en la iglesia como en nuestra vida. Él es la piedra, y precisamente porque Él es la piedra viva, la piedra que da vida, nosotros hemos podido ser transformados en piedra, que forman parte del edificio. Pero la piedra angular, la piedra que lo sostiene todo, la piedra que da vida a todo, la piedra que lo hace todo posible, aun siendo piedra, no es como las demás. Es la piedra angular, Cristo Jesús, el Señor. Esa es la realidad. Esa es la realidad para todos los creyentes, pero es también la realidad para todos los inconversos. Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo Jesús es el hombre que es hombre, pero que es diferente al resto de los hombres, porque es el único que es plenamente hombre, porque jamás pecó, porque jamás cayó, porque jamás erró. Y resulta que esa piedra angular se está convirtiendo en piedra que calibra o que piedra que marca el destino de los seres humanos. Yo puedo pensar lo que vosotros queráis sobre Julio César, puedo pensar lo que vosotros queráis sobre Napoleón, puedo pensar lo que me dé la gana sobre Hitler, sobre el otro y sobre el de la moto. Cualquiera de los muchos seres humanos que han influenciado la historia. Pero eso, estando equivocado o acertado, no va a cambiar mi realidad. Ahora, lo que tú, yo y el que está afuera piensan acerca de Jesús, el Señor, no solo cambia su realidad de hoy, cambia su realidad de mañana. Aquí la Biblia está diciendo que el Señor ha puesto en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa. Para vosotros, pues, lo que creéis es precioso. Cristo Jesús es la piedra. Cristo Jesús es el testimonio. Cristo Jesús es el Señor que da vida. Cristo Jesús marca el futuro y la vida de las personas en función de la respuesta de la vida de las personas a Cristo. Hay quienes aceptaron que Jesucristo es el Señor. Hay quienes confesaron que Jesucristo es el Señor. Hay quienes reconocieron que Jesucristo es el Señor y lo hicieron de todo corazón. Esos son aquellos que han sido bendecidos por la piedra preciosa. Y pueden decir, o dice la Escritura de ellos, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Cristo Jesús es precioso para ti, es precioso para mí. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos de principio a fin en Él. En la eternidad Dios te amó. En la eternidad Dios no solo te amó, Dios te eligió. En la eternidad Dios te llamó. En la eternidad Dios decidió enviar a su Hijo para que llevara una vida perfecta de justicia para ti, que ahora tú te apropias por la fe y que Dios te la atribuye a ti siendo la obra de Cristo. Toda la justicia de perfección y de salvación en el cumplimiento de la ley y de la voluntad de Dios que hizo Jesús, que Dios exige al creyente, la hizo Cristo. Por eso para vosotros Él es precioso. Él es la piedra angular que para nosotros es precioso, porque Él puso las bases de nuestra salvación. Pero no solo puso las bases de nuestra salvación en cuanto a todo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Pagó nuestra deuda, llevó nuestros pecados, sufrió nuestra muerte, saldó nuestro pasado. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, tiene poder
el sacrificio de Cristo para quitar el pecado de todos los seres humanos que han existido en este mundo. Pero de hecho Cristo Jesús quita el pecado de todos aquellos para los cuales Él es precioso. De todos aquellos que han confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador. De todos aquellos que el Padre le había dado y por tanto Él los tenía en su mente a la hora de ir a la muerte, para salvarlos y salvarlos con certeza y con seguridad. Cristo Jesús no solo murió por ti, Cristo Jesús también resucitó por ti. Con lo cual tú ahora tienes el derecho y tienes el poder y tienes la realidad viviendo en ti de que tú estás en una vida nueva. Y esa vida nueva se va a consumar hasta el fin y va a llegar hasta el fin. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no solo resucitó por ti, subió al Padre. Ascendió a Dios por ti y por mí. Él está a la derecha del Padre recibiendo honor, gloria y alabanza, pero también está intercediendo continuamente por nosotros. Toda la obra de nuestra salvación, de principio a fin, depende de Jesús, depende del Señor. Por eso para nosotros Él es precioso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descubierto que en los planes de Dios para salvación o para exclusión, la piedra angular se llama Cristo Jesús. Es un hombre, pero no es como todos los hombres. Al igual que la piedra angular era una piedra, pero no era como todas las piedras. No estaba en el mismo sitio que el resto de las piedras y no tenía la misma función que las demás piedras. Cristo Jesús es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Por eso para nosotros los que creemos Cristo Jesús es precioso. Pero la piedra angular de Dios en este mundo se convierte en piedra angular cuando tú le respondes a Él sí y amén. Cuando tú aceptas el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y le confiesas como el Señor y el Salvador de tu vida. Pero no todo el mundo hace eso. El pueblo judío aquí llegó a conocer al Salvador, lo tuvo delante de sus narices, estuvieron viendo los milagros, tenían todos los datos en la mano para decir sí y amén y para haber dicho lo que antes comentábamos acerca de Romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. El pueblo judío podía haber sido perfectamente salvo. Era el objeto del amor de Dios. Tenía delante al Salvador. Estaba haciendo milagros. Y encima ellos tenían el conocimiento en las Escrituras de la profecía de que tendría que suceder lo que estaba sucediendo delante de ellos. Pero para ellos, por su rechazo a Cristo, para ellos, por no querer aceptar a Jesús, la piedra angular se convirtió en piedra de tropiezo. Para ellos se convirtió en piedra de tropiezo. Hoy día el velo no se les ha quitado. Hoy día todavía siguen teniendo el Antiguo Testamento, siguen yendo, siguen mirándolo y siguen igual de equivocados que siempre, perdiéndose. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada pueblo y ahora estamos en un tiempo de gracia, de bendición para los gentiles. No obstante, Dios está salvando entre ellos, pero la piedra de toque, la piedra angular, que es de ellos, que formaba parte de su pueblo, que se encarnó entre ellos, que era Dios mismo hecho hombre, en lugar de ser salvación para ellos, se convirtió en piedra de tropiezo. Porque fueron a la Biblia, fueron a la Escritura, fueron al Señor Jesús con una serie de prejuicios determinados que ellos ya tenían. Algo que les llevó al desastre y a la condenación. Pero digo una cosa, eso no solo ocurrió en aquel momento, y no solo ocurrió entre los judíos, eso está ocurriendo hoy entre los gentiles. Resulta que todos los hombres, básicamente en su mayoría, tienen conocimiento acerca de esta piedra angular, aunque no le llamen piedra angular, le llamen Jesús, le llamen Jesucristo, le llamen
el Señor. Todos los hombres tienen conocimiento. Los gentiles, nuestra gente, también. Pero, como no han recibido la fe salvadora, como no han querido rendir su corazón al Señor, tienen la Biblia a su lado. Pero la tienen normalmente aquí, en el estante, criando polvo. Tienen señales en su vida de la providencia, del amor y de la misericordia de Dios. Pero siguen cerrando los ojos a esa realidad. Tienen información acerca de Jesús aquí, en su palabra. Pero en lugar de decir y de reconocer que Jesucristo es el Mesías de Dios y el Señor encarnado, prefieren pensar que fue un buen maestro. Prefieren pensar que fue un hombre bien intencionado, justo. O prefieren pensar que fue un revolucionario. No quieren pensar que Jesús es la piedra. Pero de lo que tú piensas acerca de Jesús, determinará lo que Jesús decidirá acerca de tu eternidad. La gente de hoy se está perdiendo, pero ¿sabéis por qué? Se están perdiendo porque rechazan a la piedra. Jesús es el mismo. Jesús es el mismo. La piedra angular y la piedra de escándalo, la piedra de tropiezo, son la misma persona. En los planes de Dios, Él es Salvador. Y en los planes de Dios, Él es juez. Lo que marca qué será para cada persona es la actitud, la reacción de la persona ante el nombre de Jesús y ante la información que recibe acerca de Jesús y ante el ministerio del Espíritu Santo obrando en él para hacerle ver quién es Jesús. Hay quienes le aman y hay quienes le rechazan. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido llamados a la vida y por tanto no se nos puede aplicar la última frase de este texto, que es una frase fuerte, que dice el número 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello también estaban destinados. Estas son palabras muy fuertes acerca de aquellos que rechazan al Señor Jesús. Hay gente que no acepta esta enseñanza porque dice, bueno, si fueron destinados a ser desobedientes, a rebelarse, entonces ellos no son otra cosa que víctimas del destino que se les había marcado. Pero la Biblia no está hablando de eso. O sea, las decisiones de Dios son decisiones soberanas de Dios. Pero eso, el hecho de que las decisiones de Dios sean decisiones soberanas de Dios, no quiere decir que sean decisiones gratuitas de Dios. No. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Mucha gente está marcando su destino delante de Dios con sus pasos. Y muchas de esas personas las tenemos nosotros alrededor. Aún así, Dios quiere que reciban un testimonio. Aún así, Dios quiere que reciban una palabra. Aún así, Dios quiere que ellos sepan, porque se están codeando cada día con nosotros, que Jesucristo puede ser también para ellos no piedra de tropiezo, sino piedra angular de bendición. Que todo aquel que cree en el nombre de Jesús y entrega su vida a Él puede ser salvo. Y que hay muchas personas que se pueden elegir, bueno, si yo no fui destinado, nunca tendré un destino, nunca llegaré a la salvación. Pero la respuesta a esa pregunta es la contraria. ¿Cómo puedo saber si fui elegido? Te voy a decir una cosa.
La señal de los que fueron elegidos es que aceptan a Cristo como Jesús y Señor. La señal de los que fueron elegidos es que nacen de nuevo. La señal de los que fueron elegidos es que dan los frutos del Espíritu Santo. La señal de que fueron elegidos es que ellos nunca lo merecieron, pero Dios les llamó. Porque vieron en Cristo Jesús no piedra de tropiezo, sino piedra angular para su vida. Dios quiera que nosotros, hermanitos, valoremos al Señor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Amén.